Ok, voy a continuar, amado, en esta noche con un tema que inicié ya el domingo pasado. La justicia que nos entra al reino de los cielos. Usted quizá ha tomado nota de este tema. Hemos hablado ya de una primera parte. Y quiero recordarle el versículo clave que tomamos para esta enseñanza. Es Mateo capítulo 5, versículo 20. Ubíquese por favor allí en Mateo capítulo 5, versículo 20. Yo voy a leerlo en dos versiones de la Biblia que tengo aquí. Una de ellas, la Reina Valera revisada 1960, y en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leerla en esas dos versiones. Amén. Y este va a ser el versículo clave de esta enseñanza. Mateo 5:20, en la Reina Valera 1960 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Amén. Si usted recuerda, amado, estas son las palabras de Jesús. Mateo ha registrado en su evangelio las palabras de Jesús en aquella ocasión en que, disertando acerca de la justicia a sus discípulos, y allí lógicamente estaban sus 12, Mateo escribió estas palabras, lo que quiere decir que Mateo las escuchó, ¿verdad? Y por tanto Mateo dejó registradas estas palabras del Señor para aquellos que en aquel tiempo, hermano, estaban cerca de él, mientras él les enseñaba acerca del reino de Dios. Y esas palabras, amado, han quedado para nosotros hasta el día de hoy. Y han quedado aquí porque ha sido la voluntad de Dios, hermano, de que sus palabras estén presentes hasta el sol de hoy. Y no sé hasta cuándo más, por lo menos mientras estemos en esta tierra, sus palabras están presentes. He hablado ya de un punto, hablando acerca de este tema, y el punto número 1, que ya lo traté, pero voy a recordárselo de nuevo, hablando, hermano, acerca de la justicia de la cual habla el Señor aquí. Les dijo a los discípulos: voy a advertirles algo, a menos que la justicia de ustedes supere la justicia de los maestros, de los fariseos y de los religiosos de aquel tiempo, porque los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos se creían, hermano, lo mejor para Dios. Ellos se creían los hombres más justos. Y el Señor Jesús advierte a sus discípulos y les dice: ustedes han visto la justicia que los maestros de la ley practican y la que les exigen a ustedes. Pero el Señor les dijo: yo voy a advertirles a ustedes algo. Si la justicia de ustedes no supera la de esos hombres, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Lo que por ende nos da a entender claramente, hermano, que los fariseos, ni los escribas, ni ningún religioso de aquel tiempo, aunque pensaba estar viviendo la verdadera justicia de Dios, ellos no iban a entrar al reino de los cielos. Y aquel que imitara a estos hombres, maestros, que de alguna manera, por así decirlo, eran muy responsables, porque hacían parte del sacerdocio, ¿verdad?, que ministraría al pueblo de Dios. Hermano, estos hombres iban a fallecer. Amén. Meditando un poco en esto, les hablaba acerca de 2 puntos, o les iba a hablar acerca de 2 puntos.
El punto número 1, que ya lo inicié, lo he llamado la justicia pretenciosa de los hombres para con Dios. Y este primer punto, hermano, que he propuesto aquí en esta enseñanza y que ya lo traté la vez pasada, nació precisamente del hecho de que los fariseos pretendían ser muy justos delante de Dios. Y es que hay dos clases de justicia, hermano, en torno al cual los seres vivos, los seres humanos, perdón, vivimos. Una es la propia justicia que el ser humano ha creado para sí mismo. Una justicia pretenciosa para con Dios. Una justicia basada en sus propios esfuerzos o prestaciones humanas. Una justicia basada simplemente en su buena conducta, quizá en su ética, en sus buenas obras. Pero pretender, amado, para con Dios, colocar esta justicia delante del Señor para que el día que usted y yo abandonemos este cuerpo y muramos, creamos que vamos a entrar a la gloria de Dios, al reino de los cielos, como dijo Jesús. Es necio pensar eso. El Señor dejó muy claro, mi amado, que por obras nadie puede entrar al cielo. Que por creerte muy bueno o por muy buenas obras que hagas o muy buenas cosas que hagas, no puedes pretender ser alguien al que Dios justifique y le permita entrar al reino de los cielos, el lugar de su habitación. La escritura dice en Efesios capítulo 2, 8, versículo 8 y 9, dice que no es por obras para que ningún ser humano se tenga que gloriar de ello. El apóstol Pablo, inclusive hablando a los corintios, en el capítulo 13, creo que es, si mal no recuerdo, me llama la atención algo, hermano, que si alguien no es entendido, pensaría, hermano, que tales cosas debieran ser, hermano, algo que haga entrar a dichas personas al reino de los cielos porque se lo merecen por el sacrificio que han hecho. Y en el capítulo 13 de 1 Corintios, capítulo 13, dice el apóstol Pablo, en el versículo 3, dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Yo no sé usted, pero yo miro en esto una alusión que Pablo hace a obras. Dice: si yo repartiera todos mis bienes para dárselo a los pobres, para dar de comer a los pobres, y si yo entregara este mi cuerpo para que sea quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Usted me dirá: pastor, pero Pablo aquí está hablando de tener amor. ¿Sabe? Tener amor, hermano, podemos partir que hablar de tener amor, verdadero amor, parte de tener a Dios. Y si yo tengo a Dios, tengo justicia. El que tiene a Dios, hermano, tiene amor. El que tiene a Dios tiene justicia. El que tiene a Dios tiene misericordia. El que tiene a Dios tiene templanza. El que tiene a Dios tiene paciencia. El que tiene a Dios tiene sabiduría de Dios. El que tiene a Dios tiene favor de Dios. Así que pensar en
pretenciosamente, hermano, que yo no necesito del evangelio de Dios, de la salvación de Dios, y que yo voy a entrar al cielo porque soy una buena persona, es ser necio. Ciertamente ninguno de nosotros somos buenos, ni usted ni yo somos buenos. La Biblia dice, no hay en el mundo hombre tan perfecto que siempre haga el bien, porque hacemos bienes, ¿verdad? ¿O no? Hacemos bienes. Pero dice, no hay ser humano tan perfecto que haga siempre el bien y que nunca peque. Amén. No lo hay. Y es el pecado, precisamente, amado, por el cual la justicia de Dios no es, hermano, simplemente algo que puede ganar cualquier persona para con Dios. La justicia que se pretende alcanzar para justificación ante Dios y por ende su salvación por obras es un caso perdido. Es un caso perdido. No hay tal gloria para nosotros los seres humanos, hermano, en que pretendamos alcanzar por medio de las obras o de nuestra propia justicia el reino del Señor. Amén. No nos engañemos a nosotros mismos en ninguna manera. Ahora bien, el punto número 2 dice entonces, la justicia concedida de Dios para con los hombres. El punto número 2. Recuerde, el punto número 1 dice, la justicia pretenciosa de los hombres para con Dios. Contrariamente a eso, el punto número 2 dice, la justicia concedida de Dios para con los hombres. En Romanos capítulo 3, versículo 21, si usted me acompaña, hermano, el apóstol Pablo hace una referencia ahora con respecto a esta justicia concedida de parte de Dios para con los hombres. Y ahí dice la escritura de la siguiente manera, pero ahora, dice, pero ahora. Y ese pero ahora viene porque Pablo ha disertado ya acerca de que ningún hombre va a ser justificado por su propia justicia, por sus propias obras, por pretender, hermano, ser alguien que da la talla de la moral de Dios cumpliendo su ley, las obras de la ley en todas las maneras, en todos los sentidos. Y no porque la ley sea mala, no, porque la ley es buena y es espiritual, pero el malo soy yo y el malo es usted, que no podemos, dice la escritura, ni queremos ni podemos. Romanos 8:7 dice que la carne ni puede ni quiere someterse a Dios. Note usted, dice, ni quiere ni puede. En ese sentido, hermano, los seres humanos estamos mal, porque ni queremos ni podemos, sencillamente porque el pecado reina en el corazón de los hombres. Y Pablo mismo lo dijo, hablando a los Romanos, capítulo 6. Por allá al final del capítulo 6 dijo, el pecado ya no se va a enseñorear de ustedes, decía el apóstol a los creyentes de Roma. Y es lo mismo para los creyentes de hoy. Si usted y yo somos creyentes, hermano, esa palabra es para nosotros. El pecado ya no se va a enseñorear de usted y de mí, porque no estamos bajo la ley, bajo la condenación de la ley, que ninguno podemos cumplir, sino que estamos bajo la gracia concedida de Dios, la justicia concedida de Dios hacia nosotros. Amén. Por eso no se enseñoreará.
note usted que dice, el pecado no se enseñoreará. No dice, el pecado jamás los va a tocar a ustedes. No, dice, no se va a enseñorear. Si usted y yo meditamos honestamente frente a esa frase, si Pablo dice, el pecado no se va a enseñorear de usted, nos está dejando ver que el pecado en alguna manera va a venir, pero no va a gobernar. Así que nadie, aún estando en Cristo, se puede gloriar de tal modo que dice que ya es perfecto y que nunca jamás pecará. Es un error quizá para usted si le habla a alguien del Evangelio y usted pretende delante de esa persona pecadora ser muy justo. Los fariseos pensaban de esa manera. Ellos creían que porque tenían la ley, ellos eran inmaculados y que los pecadores eran otros. Y por eso señalaban a Jesús y le decía, ese que come con los pecadores, porque esos son pecadores. El fariseo cuando oraba, recuerda que Jesús hablaba de un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía, Señor, gracias porque yo no soy como este publicano, pecador. No pretendamos nosotros, porque nos ha alcanzado la gracia, nos ha lavado la sangre de Cristo, nos ha dado Dios la justicia, nosotros ya no pecamos, porque nosotros somos pecadores aún, hermano, solo que ya no practicantes. Somos pecadores, pero ya no esclavos. Somos pecadores, pero redimidos. Somos pecadores, pero ahora con el temor de Dios. Usted es cristiano, nacido de nuevo, pero usted y yo aún somos gente que puede pecar. Amén. Por eso decía, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Y si alguno dice que no peca ya, miente. Amén. Somos pecadores aún, ya no practicantes. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Estamos bajo la gracia. Pero Cristo fue a sentarse y a interceder por los creyentes. Cristo fue a sentarse como abogado. Aún somos perdonados. Aún doblamos nuestras rodillas para decir, Padre, perdóname. Por lo menos yo lo hago. No sé usted si tiene la actitud de aquel hombre fariseo que oraba para sí mismo y creía que no tenía pecado. Pablo ha disertado acerca de estas cosas y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermano, con este versículo, Pablo llega al núcleo prácticamente de la carta. Y se remite ahora entonces a la justicia que es por medio de la fe. La justicia que es concedida de parte de Dios para con todos los hombres por medio de la fe. Pablo retoma el tema de Romanos 1:17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y cuando Pablo dice está escrito, Pablo remite a los profetas prácticamente. ¿Y qué está escrito? Dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. La justicia que se revela por fe y para fe. Pablo evoca, hermano, en este versículo 21, Romanos 3:21,
evoca tres aspectos importantes o tres cosas importantes que debiéramos de tener en cuenta usted y yo. Y son prácticamente tres palabras. La primera palabra es la palabra aparte. Él comienza diciendo, pero ahora aparte. La palabra aparte, buscándolo, hermano, en el significado de las palabras griegas, es la palabra choris. Choris. Y la intención de Pablo con esa palabra es la de hablar que ahora aparte o por separado o separado de o sin algo más. Espero me entienda lo que le quiero decir. Significa aparte, shori significa por separado de o aparte de o separado de o como si dijera sin. En este caso, permítame, pero ahora, Pablo diría, por separado de la ley o aparte de la ley como real, como está en ese versículo, o sin la ley, Pablo diría, pero ahora sin la ley, eso es lo que significa, fuera de la ley, sin la ley, es algo que debiéramos expresarlo o entenderlo. Escúcheme, por favor. Debiéramos expresarlo o entenderlo aquí como independientemente de las obras de la ley, independientemente de toda obra que ustedes hagan. ¿Comprende? Pablo está diciendo ahora, independientemente de todo lo que ustedes hagan. Hablando de los judíos, podríamos decir que Pablo les estaba diciendo, independientemente, hermanos judíos, ¿verdad? Hermanos de Pablo por ser del mismo pueblo, él les diría, aparte de los sacrificios que hacíamos, aparte de los cultos, de las reuniones, aparte de las ceremonias, aparte de las buenas obras, aparte de todas esas cosas, separado de esa ley, independientemente de eso, ahora se ha manifestado. Y esa es la segunda palabra. Se ha manifestado. El verbo paneró, que es manifestar, significa traer a la luz, hacer visible, dar a conocer, manifestar. Pablo diría, pero ahora, aparte de las obras de la ley, se ha hecho visible. Se ha traído a la luz, diría Pablo, con esa palabra manifestado. ¿Comprende, hermano, lo que Pablo nos deja ver aquí, hermano? Aparte, sin la ley, sin las obras, independientemente de las obras de la ley, lo que se ha dado a conocer ahora, lo que ha salido a la luz, lo que se ha hecho visible. ¿Qué es lo que se ha hecho visible? La justicia de Dios. Esta justicia de la que habla Pablo, hermano, es la justicia, aquella justicia que Dios da. Es aquella justicia que Dios atribuye a las personas por medio de la fe. Amén. De nada nos vale a nosotros. Escúcheme lo que le voy a decir. De lo que le voy a hablar es algo que debemos hacer indefectiblemente. Pero de nada nos vale orar,
congregarnos, ayunar, hacer cosas buenas, vigilar, estudiar la Biblia, conocer teología, tener el conocimiento. Si la justicia de Dios, hermano, no nos ha sido atribuida de su parte por medio de la fe a nosotros. Amén, amén. De nada nos vale. No podemos ser parte de la gente que pretende con su trabajo ministerial, con su trabajo dentro de la congregación, porque soy el que enseño, porque soy el ujier, porque traigo el mercado, porque traigo todas esas cosas, hermano, pretender que yo voy a tener la justicia correcta delante del Señor. Buenas obras debemos hacerlas. El Señor dijo que le diéramos de comer al hambriento y de beber al sediento, que visitáramos al enfermo, al que está encarcelado, que vistiéramos al desnudo. Eso lo dijo el Señor. Si se lo hacen a alguno de esos pequeños, es como si me lo hicieran a mí, dijo el Señor. Amén, amén. Y en todas esas cosas es necesario andar, hermano. Pero esta justicia, hermano, no es otra que la que el mismo Dios atribuye al hombre o a la mujer que llega a la fe y a la confianza del Evangelio. Previo a ello está el arrepentimiento, el cambio de dirección que da mi vida, en la que yo reconozco mi pecado, mi culpabilidad, y me aparto de ese camino de pecado. Tal es la característica de alguien que realmente se arrepiente. Es alguien que se aparta del pecado. Es alguien que reconoce su condición de estar perdido, de estar muerto en sus delitos y pecados. Y lo que posteriormente a esto viene, mi amado, es la fe, como una confianza plena en la obra de la cruz. Y eso debe ser claro para nosotros como creyentes. En Romanos capítulo 3, versículo 22, Pablo, continuando ese versículo 21, acerca del cual viene hablando de la justicia de Dios, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Se trata, hermano, de la declaración de justicia por parte de Dios en relación con el juicio que ha de venir, hermano, sobre la humanidad caída. Por eso dice en Romanos 1:18, hablando precisamente Pablo acerca de esta condición de los seres humanos, hermano, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque Dios tiene destinado un día, hermano, en que Él juzgará a los hombres por sus obras. La ira de Dios que se revela desde el cielo, desde el reino de los cielos, donde Él
está y a donde Él llevará a todos los suyos. Por eso dijo, si su justicia no es mayor a la de estos fariseos, ustedes ni ellos heredarán el reino de los cielos, estarán en el reino de los cielos. Así que es importante, hermano, que comprendamos que necesitamos que se nos atribuya de parte de Dios la justicia de Él, que será la que nos entrará al reino de los cielos. La justicia que se ha manifestado, que ha salido a la luz, que se ha hecho visible, que se ha dado a conocer. Y es Cristo mismo, nuestra justificación. 1 Corintios 1:30 dice, Jesucristo nos ha sido hecho por el Padre justificación, santificación, redención, sabiduría. Note usted, dice justificación. 1 Corintios 1:30. Y es el mismo apóstol, amado, hablando acerca de esta verdad. Pretender otro camino es llegar a muerte segura. La Biblia habla de que muchos son los caminos que el hombre se ha hecho o recorre, pero el final de ese camino será la muerte. Pretender llegar a la vida, al reino de los cielos, hermano, por el camino de la justicia propia, es muerte segura. Si usted está en la iglesia, si usted está en medio de la congregación de los santos, X o Y iglesia, hermano, y usted está confiando que alcanzará el reino de los cielos porque tiene un ministerio, porque sana enfermos, porque predica, porque hace milagros, porque ora mucho, porque ayuna, porque hace buenas obras, pero no ha nacido de nuevo, su justicia es como trapos de inmundicia. Son las palabras, hermano, que los profetas refirieron. Y le digo algo, los profetas no hablaron por sí solos, por sí mismos, hablaron de parte de Dios. La otra palabra importante o aspecto que habla el apóstol Pablo en este versículo, hermano, es la palabra testificar. Él dice testificada, hablando de la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Dice testificada por la ley y por los profetas. Fíjese usted, hermano, testificada por la ley, porque la ley fue puesta para llevarnos a Cristo. La ley misma testificó de la necesidad que teníamos de la gracia, de la justicia de parte de Dios. La misma ley se presentó delante de los seres humanos, hermano, diciéndole a cada ser humano que necesitaba un Salvador. La ley fue puesta para mostrar al ser humano la necesidad que tiene de ser, hermano, salvado, justificado por la gracia del Señor. Mire entonces, amado, cómo la misma ley, aunque condena al hombre, hermano, por aquello de que el hombre infringe la ley, no puede cumplirla por causa de que infringe la ley, la condenación es segura. Aparte de eso, la ley le muestra al ser humano la necesidad de la gracia de Dios. La ley le dice al hombre,
tú no puedes conmigo, por decirlo de esa manera. Usted lo sabe que hasta el sol de hoy las leyes se cumplen, hermano, o tienen infracción, o tienen condena, o finalmente tienen pena de muerte. Y con Dios es lo mismo, pues Dios mismo estableció eso, hermano. Y por eso los seres humanos practicamos justicia, leyes. El problema que tenemos es que los seres humanos, cuando establecemos leyes, los mismos que las hacen, los mismos las incumplen. Las incumplimos, diría el papelito. Y por eso usted y yo, mi estimado hermano en la fe, cristiano, creyente, y mayormente mi estimado amigo que no conoce aún, que no ha llegado a la gracia, que no ha reconocido el evangelio, pretender, amado, por la justicia propia llegar al cielo, hermano, es necio. Ruego a Dios que podamos comprender en este tiempo, hermano, y en los tiempos venideros, que lo que Dios nos ha dado es un regalo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Es un regalo maravilloso, hermano. Obras, claro que hay que hacerlas, pero no obras para pretender entrar al cielo. Amén. Porque es solo por gracia, únicamente por gracia. Y la gracia es un regalo, y es un regalo que debemos tomar. ¿Cómo lo tomamos? Con la actitud de arrepentimiento, de reconocer que soy pecador, de que necesito ser salvado, indefectiblemente. Ninguno llegará a la presencia de Dios pretendiendo estar delante de Él por la eternidad, porque el Señor le dirá: no te conocí. Amén. Entendamos claramente esto, hermano. Por la misericordia de Dios, como dijo Pablo, le digo yo a usted hoy, por la misericordia de Dios, entienda, comprenda, debemos nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica reconocer que soy pecador, que estoy perdido. Cambiar mi mente, mi pensamiento con respecto al pecado. Determinar dejar de pecar y confiar en la obra de la cruz. ¿Cuál fue la obra de la cruz? Un pago a favor mío. La paga del pecado es la muerte, y todos los hombres pecamos. El pecado entró por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y como todos pecamos, pues la muerte entró a todos. La paga del pecado fue la muerte. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Tomó mi culpa, pagó el precio, la muerte, pero resucitó. Y con ello, a todo aquel que cree y asume lo que Él hizo en la cruz, vivirá para siempre con Él en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así de sencillo es el evangelio. Él lo hizo todo. Amén. Él lo hizo todo. La palabra testificar o testificada allí, marturio, significa ser un testigo. Amén. Ser un testigo, testificar. Es muy importante señalar, hermano, que este testimonio de la justicia de Dios no es una invención de Pablo cuando él habla aquí acerca de ello.
La ley y los profetas apoyan y confirman este mensaje. Fíjese usted, hermano, que desde el mismo Moisés dijo: el Señor levantará un profeta como yo, y a ese oirán. Y ya Moisés estaba profetizando acerca de Cristo, el que levantaría el Señor. Y lógicamente no como un simple profeta, sino como el Salvador. Pero Moisés hablaba de él como tal, porque ciertamente Jesús fue el apóstol, fue el profeta, fue el evangelista, fue el pastor y fue el maestro. En eso caminó el Señor Jesucristo. En eso caminó Él, hermano. Todos los profetas, hermano, apuntaron hacia ello, hacia Cristo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Todos los profetas, hermano, apuntaron a la manifestación de la justicia de Dios que vendría, que se manifestaría, que saldría a la luz, que se haría visible, que se daría a conocer a nosotros los seres humanos. Ahora bien, para terminar, el apóstol Pablo dijo algo, y quiero que usted se ubique en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Pablo habló algo, hermano, lo cual también debemos abrazar usted y yo. En Filipenses capítulo 3, versículo 9, Pablo, escribiendo a esta iglesia, hermano, dijo lo siguiente: y ser hallado en él, dice Pablo, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Fíjese usted lo que dice el apóstol Pablo: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no nuestra propia justicia. Porque usted y yo, hermano, aún pecamos. Por eso es gracia. Amén. No nuestra propia justicia, sino la que se basa por la fe en Cristo, por la sola confianza en lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Ahora bien, entienda esto: decir que no es por mi propia justicia, que se basa en la ley, no quiere decir entonces que usted y yo debemos dejar de un lado el cumplir, hermano, la buena voluntad de Dios. Porque los principios de la ley siguen, hermano, como una norma de conducta para nosotros. Jesús mismo dijo: ustedes escucharon que se dijo no adulterarás, y Jesús se está refiriendo a la ley, pero Jesús dijo: yo les digo algo más. Él no dijo eso ya no sirve, no, él dijo: les digo algo más. Ustedes escucharon que fue dicho no adulterarán, pero yo les digo, si usted, varón, mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Si usted mira a una mujer con lujuria, ya adulteró con ella. Si usted, mujer, mira a un varón y lo codicia y lo mira con lujuria, usted ya es un adúltero. Oísteis que fue dicho no matarás,
Pero yo les digo algo más. Y no matarás es otro mandamiento de la ley de Dios. Pero yo les digo algo. Si ustedes ofenden a su hermano con palabras profundamente hirientes, ya ustedes se convirtieron en homicidas. Porque las palabras matan, hermano. Las palabras destruyen. Amén. Y no lo digo yo, Jesús lo dijo. Evangelio según San Mateo, precisamente. Así que el hecho de que no por la ley vamos a ser salvados, porque definitivamente no podemos cumplirla perfectamente, no quiere decir que entonces votamos la ley de Dios, porque somos salvos por gracia. Porque entonces eso querría decir que como cristianos, pues podemos adulterar, podemos codiciar, podemos maldecir, deshonrar a nuestros padres, podemos robar. Y como ya somos salvos, siempre salvos, entonces pues podemos hacerlo. Porque el solo pensar de esa manera es evidencia ya de que estás muerto todavía. Amén. Porque el que nace de nuevo, hermano, y es justificado, valga la redundancia, por la justicia de Dios, este tiene nuevos deseos, hermano. Y uno de esos deseos es cumplir su ley, aunque no para salvación. Compréndame lo que estoy diciendo. Yo adulteré mucho. Yo me casé y nunca llegué a un acto de adulterio, pero adulteré con mi mente, con mi corazón, porque miré a otras mujeres y las codicié y las miré con lujuria. Amén. Yo lo hice. Y cuando llegué al Señor fue una de mis grandes luchas. Y todavía sigue siendo una lucha. Solo que el pecado del adulterio ya no se señorea de mí. Pastor, entonces desde que se convirtió, ¿nunca le ha pasado? Claro que sí. ¿A usted no le ha pasado? Deme la pócima, hermano, porque yo sí. Y he tenido que doblar mi rodilla y decir: Dios mío, Señor, miserable de mí. ¿Amén o no amén? No me venga usted aquí a decir que ahora desde que se convirtió usted ya no ha llegado a pecar de alguna manera. De todas las maneras, hermano, aún somos débiles, solo que ya no esclavos. Espero que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Amén. Aún, hermanos, somos perdonados. Aún somos sentados. Por eso el Señor Jesús dijo: oren en todo tiempo, no sea que caigan en tentación. Y si alguien llega a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Pero ojo, no juegue con eso. Solamente le estoy diciendo, hermano, que Dios nos ha dado su gracia, nos ha preparado con su Espíritu Santo. La justicia de Él está en nosotros, nos ha dado nuevos pensamientos para no ser esclavos del pecado, para no ser gobernados por ello, pero aún somos vulnerables. Así que no nos gloriemos, hermano, de cuántas cosas buenas hacemos, de cuánto predicamos, de cuánta gente tenemos, hablando de pastores, cuánta iglesia grande tenemos, cuánta fama tengo, cuántos demonios he hecho. Gózate de que tu nombre está escrito en el reino de los cielos por pura gracia, porque la gracia te alcanzó, porque la justicia de Dios te alcanzó. Y aún
siendo gente defectuosa que pecamos, un día la maravillosa gracia de Dios nos va a entrar en el reino de los cielos. Y Dios hará lo que tenga que hacer. El que predique un evangelio distinto, hermano, no es el evangelio de Cristo. Me convierto al Señor y ya nunca más voy a pecar. O me convierto al Señor y puedo seguir pecando porque la gracia nos salva. Cuidado. Amén. Cuidado. Por eso es que la Biblia, el Señor nos insta, hermano, oren en todo tiempo. Pablo habla, la palabra de Cristo habite en vuestros corazones. Sean llenos del Espíritu Santo. No satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Fíjense que Pablo se lo dice a la iglesia, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Con los que todavía luchamos, hermano. Podemos llegar a adulterar, inclusive a fornicar, a mentir, a robar. ¿Qué le sucedió a David? David, un hombre conforme a mi corazón, dijo el Señor. Bajó la guardia, se confió quizá y cayó en adulterio y mintió y mató. Amén. Abracemos la gracia de Dios. La traducción al lenguaje actual, Filipenses 3 del 8 al 9, dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Amén, amén. Así es como Dios quiere aceptarnos. La justicia de Dios dada a los hombres, que viene por el hecho, hermano, de que la gracia nos abraza por medio de la fe en Jesucristo. Así que desechemos la justicia pretenciosa, que soy bueno, que no le hago mal a nadie, que soy trabajador, que hago buenas cosas, que ayudo a mi mamá, que ayudo a mi papá. Todo eso lo tiene que hacer. Honre a su papá, a su mamá. Trabaje, sea buen hijo. Todo eso hágalo. Pero eso no lo va a meter al cielo. No, arrepiéntase. Reconozca que es pecador, apártese del pecado, abrace a Cristo, abrace la fe, la gracia de Dios, la justicia de Dios que es Cristo, y entonces seremos llevados, hermano, al reino de los cielos. Si la justicia de nosotros no es mayor que la de la gente allá afuera, que dice que es buena, que no le hace mal a nadie, que hace buenas obras, si la justicia de un cristiano, de un creyente, escúcheme, de un hombre o una mujer que dice que es cristiano y está dentro de una congregación, si la justicia de ese creyente que está en una congregación y que dice ser cristiano, la justicia de ese hombre no es mayor que la de la gente que está afuera, que dice que tiene buenas obras y que es buena gente y que de hecho muchos lo son, no entraremos al reino de los cielos. ¿Comprende usted? Si mi justicia como cristiano no es mayor que la del hombre allá afuera, que hace buenas obras, que hace buenas cosas, que inclusive es muy educado, es buen padre, buen esposo, si no es mayor que la de él, no entraremos al reino de los cielos. ¿Qué significa que la justicia
de nosotros sea mayor, significa que la justicia que nosotros tengamos sea la que Dios nos da por medio del sacrificio de Cristo. Esa es la justicia mayor. Cuando Jesús le dijo a los fariseos de aquel tiempo, les advierto algo: a menos que la justicia de ustedes supere la de esos maestros, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Y la única justicia que superaría a la de esos maestros sería que ellos creyeran en Cristo, en lo que Él iba a hacer, en que ellos se apartaran del pecado y ellos abrazaran lo que Cristo estaba a punto de hacer en esa cruz. Amén. Esa es la justicia mayor, no hay otra. Amén, amén. Póngase en pie, hermano amado, en esta noche.